Hay lugares en el mundo que simbolizan la tristeza, la tensión, la lucha entre hermanos, muros de egos creados por los hombres, que no hacen sino separar a un único pueblo, que algunos han insistido en destrozar por ambiciones que nada tienen que ver con el sentimiento de sus gentes. Hoy visitamos la frontera entre las dos Coreas. Viajamos a la zona desmilitarizada para entender qué demonios ocurrió aquí. ¡Comenzamos! Una de las cosas más importantes que debéis de saber es que si queréis llegar a la DMZ, a la zona desmilitarizada, hay que madrugar mucho, y es que solo pueden visitarla 200 personas al día, 40 personas a la hora, y no hay tickets para todos, tampoco se puede reservar. Solo los primeros que llegan justo al aparcamiento donde me hallo ahora mismo, que son estos turistas que se hallan detrás de mí, con esos autobuses que han madrugado mucho, son los que van a poder entrar, conmigo incluido. Así que ahora sí, definitivamente, vamos a la frontera que la DMZ nos espera. Aventureros, comienza uno de los capítulos más históricos, especiales que se han hecho en Desafío Viajero, y es que nos encontramos en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, en la zona desmilitarizada. Y por eso es necesario hacer un pequeño resumen de qué es lo que ocurrió aquí, por qué hay dos Coreas y por qué se encuentran enfrentadas. Tenemos que irnos a esa época de 1945, hay que recordar que entre 1910 y 1945 la República de Corea, la península de Corea, fue invadida por parte de Japón y estuvo bajo control japonés. Es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando se va a producir la separación de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Japón pierde la guerra, por tanto pierde Corea. La Unión Soviética y Estados Unidos se van a repartir Corea por el paralelo 38. Corea del Norte será gestionada por parte de la Unión Soviética. Corea del Sur será gestionada por parte de los Estados Unidos. Esto ocurre en 1945. Avanzamos en el tiempo. 1948. Se proclama oficialmente la República Democrática de Corea, Corea del Norte, que va a ser gobernada por parte de Kim Il-sung. Unos meses después, nos encontramos a finales de 1948, se va a proclamar la República de Corea, Corea del Sur. Pues bien, en 1950, en julio de 1950, se va a actualizar una invasión por parte de Corea del Norte, por parte de Kim Il-sung en Corea del Sur. Y la invasión va a ser tal que incluso van a llegar a la ciudad de Pusan, al sur de la península de Corea. En este momento, Estados Unidos y las Naciones Unidas se van a implicar en defender a Corea del Sur, porque evidentemente no interesa que el comunismo esté asolando esta parte del territorio, y van a conseguir empujar a Corea del Norte, no solo recuperando Corea del Sur, Seúl había sido incluso invadida, sino también incluso a llegar hasta Pyongyang y gran parte de Corea del Norte. China hizo una advertencia: en ningún caso las fuerzas aliadas van a poder atravesar esa frontera natural realizada por parte del río Yule. Y es que, finalmente, aunque Corea del Norte intenta que, junto con China, la Unión Soviética entre en el conflicto, no se va a producir esta entrada. China finalmente conseguiría avanzar en Corea del Norte, empujando a las fuerzas aliadas hacia el sur y quedando la situación tal y como empezó en un principio, en el paralelo 38. Allí se va a firmar un armisticio por parte de Corea del Norte y Corea del Sur, no una declaración de paz, solo un stand-by. No se va a volver a disparar. La guerra no va a terminar, no obstante. ¿Qué ocurriría a partir de este momento? En Corea del Norte gobernaría Kim Il-sung. Tiempo después, cuando este fallece, sería su hijo Kim Jong-il, quien también con puño de hierro gobernaría este país comunista, con estas ideas políticas aislacionistas, con esta economía absolutamente independiente.
Y finalmente, en el año 2011, con la muerte del dictador, su hijo Kim Jong-un sería el gobernante actual que se encuentra en Corea del Norte. Se han producido una serie de acuerdos en los últimos años, por ejemplo, en el año 2018, esas conferencias de Singapur, esa visita del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, a Corea del Norte, tratando de impulsar lo que al final parece que quieren los ciudadanos de las dos Coreas, que es conseguir la unificación. Vamos a dar una vuelta por toda esta zona de la DMZ, de la zona desmilitarizada, para que veáis qué cantidad ingente de lugares asombrosos y curiosos se hallan por aquí. ¿Queréis conocer más de la historia? Acompañadme. No son pocas las historias que relatan a hermanos separados de la noche a la mañana, obligados a luchar entre sí, para terminar envueltos en abrazos en un mar de lágrimas. Lo que estáis viendo, aventureros, es el Puente de la Libertad. Y es que este lugar recibe este nombre porque los prisioneros coreanos de Corea del Sur llegaban desde el norte en los intercambios hasta este lugar cruzando ese puente. El Puente de la Libertad porque llegaban teóricamente a la libertad. Distinto es otro puente, que era el Puente del No Retorno, que era justo el contrario, donde los prisioneros de Corea del Norte eran trasladados a Corea del Norte desde aquí, desde Corea del Sur. Puente de la Libertad, Puente del No Retorno, ya veis qué distinto nombre, para una situación bastante semejante. Hay que tener en cuenta que además en aquella época, en realidad la parte del norte de Corea era más rica. De hecho, cuando se produce la invasión, prácticamente en Corea del Sur no había ejército, solo había alrededor de unos 20 aviones de combate contra el ejército norcoreano, lo cual hizo que efectivamente en un primer momento del estadio de guerra la parte del norte de Corea aplastase a la parte del sur de Corea. De hecho, fijaros qué curioso, Corea del Norte, en el momento en que ataca a Corea del Sur, solo va a tardar 3 días en llegar hasta Seúl y conquistar Seúl, y 3 semanas en descender prácticamente toda la península coreana hasta Pusan. Veréis, nos encontramos ahora mismo en el observatorio, en el cual podemos ver cómo justo debajo de donde me encuentro hay un bosque. Esto sería Corea del Sur, pues más allá del bosque, donde solo hay una planicie sin árboles, estaríamos en Corea del Norte, con la particularidad de que además esa extraña circunstancia se debe a que cuando los coreanos del norte escapaban hacia Corea del Sur, al no haber árboles, obviamente talados, ello permitía que rápidamente fueran capturados. Por eso aquí vemos un bosque y en la parte de Corea del Norte está todo totalmente raso. Además, en los días despejados, hoy incluso se puede ver un poquito, hay justo detrás, en la parte norcoreana, una ciudad en realidad de propaganda, una ciudad que parece ser que fue creada para constituir algo bonito, bello, para que los coreanos del sur viesen que aquí se vivía muy bien, ahí en Corea del Norte. Pues bien, en esa ciudad no había nadie, era una ciudad fantasma donde se trataba de reflejar un tipo de vida que no existía en Corea del Norte, pura propaganda creada por parte del gobierno de Kim Il-sung, de Kim Jong-il y de Kim Jong-un. En los años 70 ocurrió un hecho que conmocionó tremendamente a la sociedad surcoreana. Y es que se empezaron a encontrar
túneles excavados desde Corea del Norte hasta el interior de Corea del Sur. La razón no la tenemos demasiado clara, ya que desde Corea del Norte siempre se ha negado la excavación de estos túneles. Sin embargo, esos túneles, que se encuentran a más de 70 metros de profundidad, tienen una serie de indicios, como por ejemplo que se introducía dinamita para volar parte de la roca y que de esta manera se pudiese entrar, de modo que el uso de la dinamita no habría sido un elemento que podría haber utilizado Corea del Sur, ya que Corea del Norte decía que los túneles eran excavados por Corea del Sur para invadir Corea del Norte, porque era un medio demasiado arcaico. Pues bien, estos túneles son visitables a día de hoy. Ahora nos encontramos con el tercero de estos túneles, que lo cierto es que la sensación que tienes cuando te hallas en su interior es de frío, es muy angosta, casi puede dar la sensación de tener un poco de claustrofobia, y al finalizar el túnel vemos que desde Corea del Sur se ha tapiado, se ha colocado una pequeña ventanita, y desde esta se observa un segundo muro con otra ventana y un tercer muro. Pues bien, a partir de ese tercer muro, entre el primero y el último de ellos, a una distancia de unos 170 metros, se encuentra Corea del Norte. Es curioso, ¿no?, imaginar cómo se produjo la excavación de estos túneles. Claro, ¿cómo fueron descubiertos? Nos remontamos a un momento en el que, como eran dinamitados, muchos de los jóvenes soldados norcoreanos morían cuando se producía la explosión de la dinamita en el interior del túnel. Parece ser que uno de estos ingenieros que se encontraban volando el túnel por dentro tuvo miedo de lo que se estaba produciendo en su interior, de las muertes que se estaban actualizando. Decidió salir a toda velocidad y echar a correr cruzando la frontera, con tan mala suerte que pisó una mina y le explotó en la pierna. Aún así, sin pierna, llegó hasta Corea del Sur contando la historia de que Corea del Norte estaba haciendo los túneles. Por ello, Corea del Sur excavó un túnel de intercepción, un túnel para conseguir llegar al túnel de los norcoreanos y de esta forma ahuyentarles. De hecho, hemos visto que en el interior del túnel hay una serie de pintadas amarillas, justo en el interior, pequeños agujeros, que es el lugar donde los norcoreanos colocaban la dinamita para que ésta explotase. El paralelo 38 está lleno de souvenirs con motivos políticos. ¡Qué extraño! Concluimos aquí nuestra visita al tercer túnel norcoreano, a la zona de la frontera, a la zona desmilitarizada, la DMZ, con la sensación de que al final todos son intereses políticos, todos son intereses de unos que simplemente lo único que buscaban era tener poder, separando familias, separando amistades, que a día de hoy, más de 70 años después, siguen separadas. Esto es lo trágico de la guerra, esta es la trágica vanidad del ser humano. Ojalá algún día podamos ver esa unión de los dos pueblos coreanos. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Nos desplazamos hasta Seúl para tratar de comprender más sobre la situación política de las dos Coreas. El Memorial de la Guerra se constituye como un museo que recoge la historia bélica de Corea, centrándose en la Guerra de Corea y la aportación de los distintos estados del mundo al conflicto armado. Encontramos carros blindados, aviones de combate y demás material bélico desactivado. Ojalá continúe así, porque lo único que importa es que al final esos hermanos vuelvan a abrazarse.